Placeres de la lectura. Se trata de un programa al que podemos definir como un espacio, o mejor como un universo pleno de momentos, hasta podríamos decir de prodigiosos instantes, que se irán deslizando como efecto o resultado del encuentro de palabras, a partir del diálogo que entablamos con el autor de una obra. Sí, porque aquí tendremos ese privilegio, conocer la obra primero a través de su creador, para luego leerla placenteramente. Parecía carbón, pero la sibila me dijo que era una piedra mucho más valiosa. No porque yo pudiera conseguir mucho dinero en el mercado por ella, sino por su valor intrínseco, por su poder oculto, por su amor debajo de su apariencia. Yo le creía a ella, a la sibila. Para poder creerle a la piedra necesitaba algo más. Cuando salí de su casucha oscura y olorosa, pude respirar profundo. Hasta ese momento había sido prudente al llevar aire a mis pulmones. Recuerdo que le dije: ¿no piensa, bienaventurada, que a esta casa le vendría bien un poco de corriente de aire cruzada, como para ventilar mejor los rincones? ¿Cuáles rincones?, preguntó sorprendida. Si mi casa es redonda, ¿no tiene esquinas justamente para que las energías no se remolonen y circulen? Para irme, tuve que pasar por encima de 3 gatos que dormían abrazados y esquivar al chivo que me miraba con intenciones de acariciarme con sus cuernos. Ya llegando a la puerta, 3 gansos me picotearon las piernas. Partí esa misma mañana a bordo del Isquiante Bartolomé, rumbo a Puerto Moresby, en Nueva Guinea. La zarpada desde el puerto de Cavite, en Filipinas, regida por Tomás Salazar, el gobernadorcillo, fue de las menos problemáticas que yo recuerde. Muy lindo fragmento, o ya un relato. Es el comienzo de un relato. A ver, permítame darle un título. ¿Lo tiene? No lo tengo. Ajá. No tiene título. La sibila. La sibila. La casa que no deja que las energías se remolonen. La sibila y la casa olorosa no queda muy bien. Era olorosa. No vende eso. ¿No? La turmalina. La turmalina. Bueno, la piedra esa era una turmalina. Sí. ¿Está en confección, digamos? ¿O ya lo terminamos? No. Esto es lo único que tengo en realidad. Bien, perfecto. Sí, está en elaboración. Genial. Sí. ¿Cuántas cosas más hay en elaboración? ¿Una novela? ¿Algún poema? La novela está ya en elaboración final casi, porque está en etapa de corrección. Y de lo que se dice el maquetado, ¿no? Ya de la armadura final. Para poder hacerle un índice o algo por el estilo. Bien. Hay que hacer eso, organizarla, sí. Bien. Bueno, hoy tenemos el placer de encontrarnos con un artista polifacético. Y una de sus facetas es precisamente la escritura, es por la cual hoy se encuentra especialmente con nosotros, aquí en Placeres de la Lectura. Y una forma que tendremos de conocerlo es a través de algunos datos biográficos, como que además de escritor es un artista plástico, es un mosaiquista, es un orfebre, es columnista tanto en televisión como en radio, y hay conducción de programa de radio, pero sobre todo nos interesa conocer al autor a través de su palabra, de su voz, mejor dicho, y de su palabra escrita, es decir, a través de su obra. Hoy está con nosotros Pancho Bilbao. Bienvenido. Muchas gracias, Graciela. Es un honor para mí. Gracias.
muchos datos, digamos, en una biografía son más que interesantes. Todo lo que dijiste me eleva el precio, me sobrevalora excesivamente. Porque Pero en realidad ese sos vos, o sea. Sí, claro, pero dicho así todo junto suena muy grandilocuente y resulta que en realidad lo que yo hago es mucho de todo y poco de nada. Y habrán cosas que dejaste de hacer, inclusive. Sí, la orfebrería, por ejemplo. Sí, podés aportar. La orfebrería ya está casi... estoy dando clases ahora. Es un modo de mantenerla. Sí, la cuestión práctica ya la estoy dejando de lado. Estoy dando clases y doy clases solamente en este momento a un amigo. Es decir, no doy clases abiertas a cualquiera. Porque no me gusta convocar es decir, no necesito dar clases. Si necesitase dar clases, bueno. Lo harías, lo convocarías, sería más público. Sí, tal cual. ¿El artista plástico? También está jubilado el artista plástico. Ahora estamos intentando una especie de reedición. Digo, ¿no? Porque por esto de mis múltiples personalidades. Estamos intentando una reedición de las cuestiones de arte plástica asociado a la poesía. Lo tengo por acá. Veamos. ¡Wow! ¿Tu arte es digital siempre? No. En este caso, ese sí es editado digitalmente. Pero por ejemplo, este no. Este es una pintura tradicional que obviamente está digitalizada para llevarlo al papel. Obvio. Nada más. Y no todas contienen una frase por el borde conteniendo la respiración. Bueno, esto se entiende perfectamente. Sí, casi es el título. Si pasa. Es el título del poema. De la pintura. De la pintura. Bien. El lugar donde duermen los sueños. Y la parte de atrás, porque la idea es que estos son unas especies de tarjetas postales, para que la persona que lo adquiera le pueda dedicar algo a alguna otra persona, con motivo de un cumpleaños o lo que fuera. El universo, cuando cierro los ojos, tiene color ese universo. Maravilloso. Sí, pero eso solo cuando cierro los ojos. A las 3 de la mañana. Bueno, debo decirte que una es más linda que la otra, las frases también, el eterno retorno. En puntas de pie. Wow. Sí, ahí hay bailarines, parece. Pareciera. Hay imágenes, no sé si danzantes, pero que se desplazan. Hay imágenes danzantes, es cierto. Bueno, en cuanto a la parte que más que nada nos convoca, que es al escritor, ¿tenés obras publicadas? Tengo libros publicados por mí mismo, digamos, ¿no? En forma particular, privada. Y tengo algunos cuentos que han sido seleccionados, por ejemplo, para formar parte de Esto no es un desierto. Este es un trabajo que recopiló Alejandro Frías para la Universidad Nacional de Cuyo. Una selección de 19 cuentos donde Alejandro ha elegido uno de los míos para participar junto a escritores como Fabricio Capelli, Hugo Fernández Panconi, Marcos Martínez, Daniel Fermani, por ejemplo. O sea, una buena selección. Y después y seguramente de hoy. Tengo, este es el último, La vida en Acadione, que es una pseudonovela, sin llegar a ser tan estricta como una novela, es un poco más ágil. Es más que un cuento, entonces. Es más que un cuento, sí. Y esta selección de cuentos inciertos, que me ha editado Lado B Ediciones, el amigo Melchor Montoya. Pero como te decía, autogestivo. Bien. O sea, cuando hablas de autogestivo es como también más complicado a la hora de conseguir la obra, ¿no es cierto? Sí, si yo quiero comprarla, por ejemplo. Claro, bueno, no, pero acá hay algo que viene a favor, y es que tanto Cuentos Inciertos como mi primer libro de poesía, Mala Palabra,
están online, se encuentran en Calameo. Vos pones Pancho Bilbao, Calameo, y ahí aparecen estas obras. Bien, y es gratuito. Claro. Oh, Lo único que no podés bajarlo en físico, pero lo sí, podés pero leer se puede online. leer, se puede leer Exacto, perfectamente. No, decíamos que tenías, me contabas, una novela ya prácticamente Redondeada. redondeada. ¿También seguiría la suerte de estos? ¿Una publicación de autogestión? No, estaba buscando una editorial justamente. A ver, hay que convencerlos, por supuesto. Así que tiene que estar, tiene que tener un buen gancho comercial, digamos, ¿no? Para convencer a esta gente que es la que pone Bien, el dinero. seguramente lo vas a conseguir. Es probable, así espera. También vamos a indagar a Pancho sobre ese momento placentero que representa tanto la escritura como la lectura. Por ejemplo, ¿de qué elementos te acompañás? ¿Qué hora del día preferís? Si hay algún rincón. Sí, hay mucha ceremonia. Hay Sí, mucha ceremonia. hay mucha ceremonia. Hay música. Hay música. Probablemente haya... Música, pero que no interfiera, me imagino. Claro, no, absolutamente. Es una música tipo relax, ¿no? Probablemente algo de piano. Últimamente mucho piano. Uh-huh. Tal vez unos humos de saumerio por ahí, ¿Sí? dando vuelta. ¿Algún aroma en particular? Sí, hay un sándalo líbano muy rico, que me gusta mucho. Ah, será cuestión. Yo no salgo de la madera sagrada, ¿no? Ajá. El palo santo. El palo santo. Así que en una de esas puedo intentar alguna otra. Yo lo que sucede es que tengo restos todavía de un emprendimiento que tuve, que se llamó Humos Sagrados, Ajá. donde vendía distintos polvos, vendía palo santo, vendía... Como para originar, digamos, saumerio o para armar. Eran para sahumar Uh-huh. ambientes, con un carboncito Uh-huh. Ah, uh-huh. y nada de saumerio, sino esta cosa más ceremonial de encender el carbón sí, y colocarlo en un sahumador y después verter los polvos mágicos. Algo de bebida también, generalmente vino tinto. Vino tinto. Y la hora no son las 2 de la tarde, ya estaría muy mal visto eso. Para ser coherente con todo esto tiene que ser después de las 12 de la noche. Una onda búho, la tuya. Sí, porque además todo desciende, aparece el silencio, como decía el tango, ¿te acordás? El músculo duerme y la ambición descansa. Entonces ese momento hay menos vibraciones, hay menos interferencias, hay más silencio, y es el momento ideal para la reflexión y la introspección, que es la que me permite escribir. Esa introspección te lleva básicamente a ese mundo, digamos, de las musas inspiradoras. ¿Es fácil que entres en ese mundo? Sí, a mí me resulta muy agradable. Bueno, ya con el vino es probable. Sí, seguramente, es como una llave que abre una puerta, ya está. Pero, no es como el café. El pero café ayuda de también. Sumex. Sí, ayuda, sí, en algo también para mantener despierto, ¿no? También. Bueno, vamos a decir que estamos tomando, al menos yo por ahora, café de Sumex y con un arte Sumex. Esa es una taza Sumex. Es una taza Sumex. Sí, ¿Qué tal? del dueño de casa de aquí. Bien. Es su proyecto. Buenísimo. Va bien, creo, ¿eh? Yo lo estoy aprobando. Y tiene una frase, ¿sería la autora? Sí. Cristina Bispo. Exacto. Es un acrílico. Muy bien. Muy bien. Y además fue pensado para que haga juego con tu ropa de hoy. Genial. Yo creo que el dueño de casa me ofreció esta taza. Cuida todos los detalles. Sí. Es un genio. Sí. También nos acerca por ahí a François para que dialogue con nosotros. Ahora se fue François, pero también quiere conversar. Me parece que le dieron raje a François. Bueno, vamos a aclarar que François es un gato, que estuvo muy mimoso con nosotros. Exacto. Hablábamos de las musas inspiradoras. Las musas, claro. A mí me gusta pensar eso de que voy al encuentro de la musa inspiradora. Por más que sea una paparruchada,
Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero me gusta pensar que me traslado a un lugar donde golpeo una puerta, me abren y me empiezan a contar cosas. Y yo escribo. Me gusta pensar eso. Insisto, por más que sea una tontería. Es que cada uno también tiene sus llaves, ¿no? Tiene sus formas. Pero ¿qué sucede? Esto de la escritura, muchos lo van a entender como que hay una especie de disociación, en realidad. Pero esto de la escritura a veces me da que pensar que las cosas me son dichas. Porque después vuelvo a leerlo y digo, yo escribí esto. ¡Wow! Está lindo. ¿Entendés? Esa posibilidad de verlo de la vereda enfrente, ¿no? Eso me lleva a pensar algo. Yo cuando leo un cuento, en esta actividad un poco de narradora, estoy pensando en el público o en el lector o a quién se le va a contar o quién puede leerlo. Entonces, de acuerdo a la edad y demás. Pero me imagino que con esto que me estás contando, el escritor no tiene en cuenta al público, al lector en el momento. Suena feo, pero en absoluto. Pero es así. No, además ya lo confirmó don Julio Cortázar. Cortés, sí. Don Julio Cortázar. Don Julio. Don Julio Cortázar. Don Julio Cortázar. Sí. Bueno, casualmente tengo un amigo que vive en África, que nos hemos visto hace poco, pero antes de eso hacía unos 20 años, 25 años que no nos veíamos, vino al país, y él, yo le envié uno de los cuentos que está en este librito, el primero en realidad, que es el que ha sido seleccionado para este otro, Las hormigas, y la leyó, y en vez de decirme que le gustaba mucho, me dice, no podés escribir así. ¿Así cómo? Le digo yo. Tenés que pensar en la gente que lo lee. Pero ¿te gustó o no? No se trata de eso. Me hizo pelota, me dice. Bueno, perdón. No era la intención. Era un elogio, pero no sabía cómo elogiarme en realidad. Sí. Yo lo tomé como un elogio, ¿no? Pero no, le digo, el escritor no piensa en la persona que está leyendo, porque si no, es autocensura eso. Se está cuidando. O tal vez también podría verse de otro modo, es decir, buscar otro modo de inspiración pensando en un lector, ¿no? Determinado. Podría ser. Bueno, cada uno debe tener, como decíamos, su modalidad, su forma, sus modos de entrar a ese mundo surrealista. Alguna vez lo definiste muy bien. Ahora no lo recuerdo. No, ¿verdad? fue muy surrealista entonces. Varios de tus cuentos, no estos que están acá por lo que veo, sino precisamente los que están esperando de alguna manera, como digo yo, la luz editorial, aparecen con un número que a simple vista solo se repite un número, que serían las dos cifras finales en algunos casos. No, en realidad ¿A qué responde? es la fecha. Es la fecha. Es la fecha en la que fue escrito, sí. A veces me gusta referenciarme y pensar, porque para mí obviamente es un sentimiento escribirlo, entonces me gusta pensar qué sentimiento tenía en ese momento, en ese día. Es una pavada, pero... Pero está. De todos modos, esa fecha oscila entre 3 años, en todo caso, 4. Bueno, después de haber escrito este cuentos Cuentos inciertos. y La vida en Acadione, entré en una etapa de la escritura, de mi escritura, donde podía resolver un relato en una carilla y media, que son esos relatos que vos tenés ahí. Y de forma natural me aparecían, y me aparecía el comienzo, me aparecía el final, y solamente había que llenar el desarrollo. Y se dio en ese lapso, en esos 2 o 3 años, no sé cuántos son, tal vez sean 2 años. Creo que he visto por ahí 21 y 24, pero enero del 24. Claro. Si no me equivoco, traigo uno de enero del 24. Creo que no había más. Así que sí, básicamente. Tuve momentos de intensidad donde he llegado a escribir 2 en una noche, pero después, por ahí en una semana no escribí nada. Por eso lo de las fechas. O sea que ahí había un marinero, un capitán, ¿qué sería? A ver, que no dormía, ¿no? ¿Cuál era el...? ¿Puede ser Jan Bitterson? Jan Bitterson.
Bitterson. Bueno, quiero contarles que este es un cuento en realidad, donde el personaje es Ian Bitterson, pero como acá el escritor me está diciendo eso, pienso que puede haber algo de autorreferencial. ¿Te parece que lo lea? Sí, por favor. Y no tiene fecha, no tiene esa numeración. No, porque es nuevo. forma parte de la novela. Bien, esto es un anticipo totalmente. Es uno de los capítulos de la novela. Y se titula El grillo bajo el candil. Bueno, después vamos a ir viendo también el tema de los títulos. Son muy relevantes en los relatos o cuentos que he leído. Ian Bitterson no dormía nunca. De día cumplía con su tarea a bordo y después de eso cenaba temprano con sus camaradas y cuando todos se iban a dormir, él encaraba para la cubierta superior con su flauta y la hacía sonar durante 1 o 2 horas. Luego se quedaba, poco más o menos 1 hora, mirando cómo las estrellas danzaban en el cielo. Y más de una vez se sorprendía con una de ellas que decidía suicidarse y caer a tierra. Mientras aprovechaba para organizar sus ideas y meditar. Había descubierto que este era el mejor momento para reflexionar y sacar conclusiones y pensar en las cosas para hacer en el futuro inmediato. Por supuesto que en su cinturón tenía un escondite donde guardaba su licor preferido. Y cada 5 o 10 minutos le daba un beso a la pequeña botella. Tal vez fue por eso que la divinidad se animó a manifestarse. Debajo del único candil que iluminaba como podía la entrada a las cubiertas inferiores, un grillo anunció su presencia. A otro marinero se le hubiera pasado por alto tan pequeño detalle, pero a Bitterson, además de reflexivo, era músico. Intuitivo, pero músico al fin. Y sabía reconocer una melodía, aunque ésta fuera tocada por un insecto. Así fue entonces que, dando por terminada la rutina, cuando ya apenas faltaban minutos para amanecer, Bitterson se dirigió a sus aposentos y pasó delante del grillo, a quien saludó como si fuera humano. Y el grillo le respondió, pero no serruchando sus alas, sino expresando en voz clara y potente: salud para ti, marinero, y buena vida para lo que resta del día. Ante la impostada sorpresa de Bitterson, la divinidad, manteniendo la forma de un grillo, se hizo tan grande como él, y sin ningún apuro se sentó como pudo, con esas patas tan largas de insecto, en un sucio almohadón abandonado. Y luego se puso a hablar, no sin antes pedir disculpas, puesto que habitar cuerpos extraños tenía sus inconvenientes. Bitterson, sorprendido, pero no tanto, puesto que sabía que su imaginación no tenía límites, le ofreció compartir el licor. Ante su sorpresa, la divinidad intentó beberlo torpemente, puesto que la boca de un grillo no está diseñada para beber de una botella, y cayó más de su boca que lo que pudo haber caído dentro. Incómodo, el grillo, la divinidad, ante el desperdicio de la bebida, prometió compensaciones futuras, dicha, buenaventura y cosas parecidas. En medio de una conversación iniciada de la nada y que hablaba de distintos pareceres sobre cuestiones banales, la divinidad le preguntó a Bitterson si no deseaba recriminarle algo de su vida de niño, de joven o incluso de adulto. Si no anhelaba echarle la culpa de algo, o siquiera insultarlo por no haber cumplido demandas insatisfechas. Ian Bitterson cerró los ojos con fuerza y rebuscó detrás de su mirada si había rencor por algo omitido en el pasado por parte de la divinidad. No encuentro nada para reclamarte, pronunció, todavía con los ojos cerrados. Pasado el momento, Bitterson abrió los ojos y vio que la divinidad, otrora grillo, era ahora un niño, sentado en ese sucio y apolillado almohadón, y descubrió que ese niño era él mismo.
El primer rayo de sol iluminó el horizonte, anunciando que todo estaba tan bien hoy como lo había estado el día de ayer. Bitterson tomó al niño de la mano y juntos descendieron a las cubiertas inferiores. Había mucho de qué hablar. Desde esa noche, Bitterson recuperó el sueño perdido quién sabe dónde, y después de cada cena con sus camaradas procuraba su camastro, donde sus músculos se abrían para relajarse y los huesos descansarían. Dormir esa hora era algo nuevo para él. No recordaba la última vez que había cerrado los ojos y dormido una noche entera. Debió reaparecer entonces cómo, y lo que experimentó no estaba nada mal. En los sueños también había aventuras. Eso sí, tuvo que conseguirse otra botellita para el licor de sobremesa. El grillo, la divinidad, se lo había llevado como recuerdo. La divinidad. Lindísimo, lindísimo, un cuento para grandes y hasta para niños, si se quiere, ¿no? Para los que han perdido la infancia, ¿no? Y Sí, pretenden sí. recuperarlo. Una amiga me decía que estaba, después de leer este cuento, me decía que estaba transitando lo que se llama rematernar, es decir, volver a buscar su propio niño interior, en el caso de la mujer, rematernar. Hay un poco de eso, de tratar de no perder el niño interior, de ver el mundo con ojos de niño, de no perder esa inocencia, esa capacidad. Yo soy de los que sostiene que suena feo lo que digo, pero el adulto es el asesino del niño interior. Eso es lo que creo. También pienso que puede tener que ver con una etapa de la vida. Es probable que esta necesidad venga al cabo de, ¿cierto? Muy probable. Y todos los que tenemos la oportunidad de contar con eso, ¿no? Hay Bueno, gente que no, es que no tiene, llegó a esa oportunidad. Es que tiene que ver también con esta cuestión que es la inmortalidad. Cuando somos niños y jóvenes, somos impunemente libres y después vamos perdiendo eso. Y nos vamos acotando y cortando y todo. cercenando Sí. y limitando y estereotipando, lo cual es peor. ¿Este cuento para vos ya representa un comienzo de ese niño o el cuento está muy logrado? ¿Sí? No sé si eso... Pero no sé si tiene que ver conmigo, no sé si tiene que ver tanto conmigo, tiene que ver con nosotros. Eso es lo que yo pienso. Pienso que nuestra vida sería mucho más amable si pensáramos con ojos de niño, o con mente de niño. O con mente de niño. Sí. Obviamente, como decíamos, el título relevante, El grillo bajo el candil. Yo tengo una costumbre que es ponerle título tanto a los cuentos como a las poesías, con una frase que esté dentro de la poesía o del cuento. O con una acción. En este caso es, el grillo está cantando bajo el candil. Por eso se llama así. Y la elección me aparece, digamos, yo lo veo y me aparece. Es como, es como poder ver algo que sobresale. Y ya está. Genial. Y muy acertada, por cierto. Bueno, realmente las descripciones en el cuento, en general tus descripciones arman el relato de una manera magnífica. Podemos ver, no sé, tanto algunas medianamente podrían ser estáticas como dinámicas, pero sobre todo dinámicas, descripciones dinámicas que hablan, porque básicamente hay muy pocos diálogos, y bueno, el relator, digamos, de acuerdo al punto de vista que elijas en cada relato, es el que a través de las descripciones va generando el espacio, los contextos, definición del personaje, la caracterización, hechos pasados, y de una manera
entiendo, bastante magistral. Al menos a mí me gusta. Es lo que yo interpreto. Es lo que yo Muchas interpreto. Y por supuesto hay algo lindísimo, y es el final, los remates. Ajá. Me gusta. Sumamente simpático. Bueno, para mí los finales tienen que ser remates, tienen que ser vuelta de tuerca. Sí, 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 sí. Porque el que está leyendo tiene que saber que llegó al final, a menos que uno quiera continuar el relato. Claro, y no con un colorín colorado, ¿no? Claro. Lo logras, hay veces que es tan sorprendente que de pronto, como, Bueno, me sí, parece genial. está hecho a además, propósito. sí, 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 totalmente. Elegí otro de tus cuentos, este sí tiene número, 280323, La Tajada. La Tajada. La Tajada. Ya ni me acuerdo cuál es. No importa, yo te voy a refrescar la memoria. Este es distinto, Ajá. en muchos aspectos. Como decíamos, este cuento hasta puede ser contado de una manera para un público infantil. Estoy descubriendo en esas piedras que usted ha traído, las dos son turmalinas. Sí. ¿Hay una aplicación o es una incrustación? Esto Sí, es cuarzo. es cuarzo. Sucede que muchas veces la turmalina crece adentro del cuarzo o adentro del feldespato. ¿Y lo otro que brilla, qué sería? Mica. Mica, también. Uh-huh. Bueno, queda como un diamante, realmente. Sí, tiene algo de piedra preciosa. Que en realidad son todas las piedras, ¿no? Son maravillosas. Yo creo que sí. Sí. A quienes nos gustan, por supuesto, bueno, habla un orfebre, estamos de acuerdo totalmente, pero créanme que esa piedra es muy llamativa y bueno, ¿cuáles son los poderes que tiene la turmalina? Esta en este caso es de San Luis, de uno de los cerros de Puntanos. Las propiedades es una de las piedras que se considera de mayor protección contra las malas ondas, las malas vibras, el mal. El mal en general. Es una protección, sí. Y también, bueno, básicamente es eso, te protege de la radiación, de las malas ondas, del mal de ojo y de todas estas cuestiones esotéricas. Siempre esotéricas, no estamos hablando a lo mejor de energía electromagnética y eso, no. Bueno, también en realidad absorben energías electromagnéticas, no recuerdo en este momento de qué rango, sí, pero sí, tiene. las absorbe, exacto. Sí. Mágica la piedra. Bueno, volvamos a La Tajada. La Tajada. El título obviamente no sugiere nada hasta el momento. Dice, al tuerto Maciel le tenían respeto, o miedo. ¿Quién sabe si esas dos cosas no son parecidas en el fondo? Era el más antiguo en el barrio, La Tajada, al costado de la cancha de fútbol de la escuela marista, justo y enfrente de los edificios levantados por el consorcio de empleados de comercio, esos que en las tardes de invierno se robaban el poco sol que calentaba las calles. Don Ernesto, el más viejo de los habitantes del barrio, nos contó. Cuando yo llegué al barrio, las estacas delimitantes de las manzanas todavía estaban clavadas en las esquinas. Los que iban llegando pintaban con cal los límites de sus terrenos, y el tuerto Maciel ya estaba sentado en una silla tomando mate y durmiendo debajo de unas chapas improvisadas con unos caballetes. Vivía solo, y cuando yo lo conocí rondaba los 40, por ahí un poco más. Todos coincidían que era hosco y por lo tanto potencialmente peligroso. Cuando el barrio se fue armando, es decir, en los primeros 6 meses, el tuerto Maciel le puso el cuerpo a donde hiciera falta. Armaba el pastón, levantaba paredes, hacía vigas, clavaba chapas. Con el paso de los días, los compañeros lo licenciaron. Solo lo dejaban dirigir las obras mientras tomaba mate. A los 8 meses ya había 2 manzanas completas y de las 12 restantes había 3 construcciones al menos en cada una. El tuerto Maciel no era tuerto exactamente. Lo que sí tenía era un ojo revoleado mirando para el cielo.
Era de piel oscura y brillante, de manos gruesas y pesadas, y tenía un pie que no le servía para nada, pero hablaba mejor que cualquiera salido de la escuela más culta. Cuando hubo que defender la parada contra los que pretendían sacarlos del lugar con topadoras y la policía, en el primer mes el tipo los convenció de que cualquier acción que tomaran se les vendría en contra en poco tiempo. Dijo que la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, y hablaba de derechos humanos y esas cosas. El juez de la causa decidió hacer lugar a un amparo presentado por un abogado amigo del tuerto. Pasaron los días y los meses y ya llevamos casi 3 años desde que el barrio La Tajada se comenzó a instalar. Hoy ya pareciera que nada ni nadie los puede mover de ese lugar. Diseñaron una plaza con juegos para niños y pudieron ponerle unos árboles que crecerían con los años. Armaron un club para que los vecinos jueguen a las bochas y los chicos al fútbol, una biblioteca con donaciones que llegaron de otros barrios y un taller de pinturas y lecturas. Al 4.º año, el tuerto propuso armar una cooperativa de productores. Para esta época ya nadie de aquellos que alguna vez lo miraban fiero le tenían miedo. Más bien, todo lo contrario. La cooperativa comenzó a producir dulces tímidamente y al cabo de 4 meses ya tenía clientes fuera de los límites del barrio. Al año consiguieron comprar un autoclave y pudieron vender la producción a otras ciudades. Otro conjunto de vecinos organizados tenía un taller de costura y vendían sus prendas en las tiendas de otros barrios. Y había otros grupos, los que tenían un taller de electrónica y los que armaban empresas de pinturas para dar servicio en la capital. Con el tiempo, el barrio fue creciendo y prosperando. Yo llegué al barrio ni bien se estaba armando para hacer una nota periodística. Entrevisté a muchas familias desorientadas que se dejaban llevar por la idea de poder tener su casa propia, en unos terrenos que, al ser ocupados, iban a causar problemas. Sabían que la cosa se iba a poner difícil y esperaban tener suerte. Lo entrevisté a don Ernesto y él me contó del tuerto Maciel y de las cosas que los esperaban después de ocupar las tierras. Hoy, después de 4 años de aquel momento, volví al barrio para entrevistar a Jaime Bautista Ferrer, a quien todos conocen como el tuerto Maciel. Lo encontré en su lote. Era un terreno pelado, sin plantas ni obra razonable. Nada que ver con los lotes vecinos, donde había construcciones sólidas. Estaba tomando mate al lado de las chapas montadas sobre caballetes que eran su casa. Le pregunté si le podía hacer el reportaje y enseguida abandonó el mate y llegó el café, y vino hasta donde yo estaba. Comenzamos el cuestionario cuando el sol estaba cayendo detrás de los edificios del Consorcio de Empleados de Comercio. Caminamos unos metros en silencio y antes de que yo pudiera preguntarle algo al tuerto, me encaró. Mira, pibe, la cosa es así. Un personaje, ¿no? Un gran personaje, muy bien descrito. Es más, hay descripciones físicas, sin lugar a dudas. Hay descripciones del modo de vivir, de cómo se encaraba por la vida, de tal modo que es tan fresca la descripción que uno puede reconocer a varios tuertos Maciel por ahí, ¿no? Sí. Es un personaje querible, seguramente. Parte del proceso, de mi proceso de escritura, muchas veces ha surgido como un desafío a mí mismo. Cuando tomaba la gimnasia de escribir todas las noches, o de pretender escribir todas las noches, y después de haber terminado la noche anterior 1 o 2 relatos, llegué al desafío, ¿y ahora? Entonces, ¿qué hacía normalmente cuando escribía este tipo de relatos?
me sentaba en la computadora, frente al visor, con el teclado, y escribía sin pensar, una frase. Y después me desafiaba a mí mismo a continuar. ¿Cómo seguir esto? Ajá. Claro. ¿Cómo será el personaje? Vamos a ver cómo es el personaje. Y el personaje es el tuerto. Y el tuerto capaz que también es rengo. Y es un tipo locuaz. Y sabe mucho. Y es buena persona, pero no quiere parecer buena persona. Este es el caso del tuerto Maciel y de la tajada. Pero este recurso que te he comentado del desafío, lo he aprovechado, lo he exprimido. Bien. A más no poder. Sí. Para tenerlo en cuenta, aquellos que también tenemos intenciones y ganas de escribir cada tanto, me ha pasado es también, un gran desafío realmente. Me ha pasado sí. también con los nombres. Sí. Ahí me decías recién de Ian Peterson, me baja el nombre. Yo digo me baja el nombre, sí, pero sí, digo, sí. En realidad el nombre me aparece en la cabeza. Y yo tengo una parte conservadora mía, que es la que todos tenemos, y esa parte me dice, no podés llamarlo así. Sí, ¿por qué no? Un autodesafío, pero... ¿Viste? El diablito y el angelito en el nombre. No podés, sí, ¿por qué no puedo? Es como el desafío que te digo. ¿Y para dónde se inclina más la cabeza? Depende. Hay textos que son, y hay cuentitos que son bonitos, agradables, lindos, y hay otros que son terribles también. O que hay desencuentros, que no terminan bien. Aquí también lo interesante es el tema. Ajá. Ya es más comprometido. Sí. No es tan intimista. No, es un tema que tiene un costado social, y una necesidad, y una realidad también. Es uno de los más reales que he escrito en todo caso. Real por la situación en general, o porque has visto algo en particular. Sí, uno tiene amigos y a lo largo de la vida ha estado en estos barrios de emergencia que se construyen donde se puede, con el esfuerzo, y que después, si tienen suerte, por ahí hasta son reconocidos como barrios o villas, si querés. Y que crecen en mérito al esfuerzo que le ponen, no gracias a otra cosa, sino en mérito al esfuerzo personal de cada uno. También llama la atención esto que podría ser en el relato hasta cierta parte del relato, un personaje que va evolucionando, ¿no? Como tal. Uh-huh. Y al final es un personaje que quedó ahí, ¿no? Sí, también hay otra característica que me gusta mucho a mí desarrollar en los cuentos, y yo lo defino entrar y salir por la ventana. Sí, algo más de... A ver... sí. Este final es salir por la ventana. Sí. Se salió así, terminó ahí. Bien. Y también me gusta entrar por la ventana. Entonces, la sorpresa, ¿dónde estoy? Claro, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Sí, de todas maneras, es tan acertada esa salida, en este caso por la ventana, que como te decía, a mí me lleva a varios tuertos Maciel, ¿no? Gente que tiene todas las condiciones para crecer y que se lo propone y lo logra, a pesar de problemas físicos o lo que fuere, pero en algún momento se produce ese estancamiento. La fuerza de la convicción, ¿no? Estar convencido. Y otra cosa que me gusta en este caso, a veces lo he hecho y otras veces no, es dejar el final abierto. Entonces, mira, pibe, la cosa es así, dos puntos. Entonces tu cabeza sigue, porque ya viene con un envión. Obvio. Eso me gusta. Bien. Hay un tercer cuento que también tiene, a ver, creo que sí, tiene también este número, que te lo voy a dejar para que lo leas vos. Ah, bueno, cómo no. ¿Qué fecha tiene? Este tiene fecha 18 de mayo del 22, 18 del 05 del 22. Y vamos a ponernos los ojos o los vidrios. Podría haberlo impreso en letra más grande, pero para no pasar papelones. Se llama Del otro lado de la ciudad.
estamos bien. Yo tan sola y vos tan lejos, pensó Renata, mientras desenredaba un rulo de esos que le gustaba armar con sus dedos en el cabello indomable. Su vista se perdía en la lejanía de la noche, pero alcanzaba a ver su propia sonrisa en el reflejo del vidrio de la ventana, que apuntaba exactamente hacia el lugar donde ella dormía. Allí abajo, del otro lado del barrio, más concretamente en el extremo sur de la ciudad. Estoy sola, pensaba Renata, estoy sola, fumando, y pienso en vos. A veces la vida es esto, encuentros y desencuentros. Es golpearse la cabeza contra la pared de la realidad cuando se nos presenta en contra. Y eso que una le pone onda. El día en las facultades sociales se había tornado tedioso, la clase daba para dormirse, aún para aquellos que habían tenido buen sueño. Ahí fue cuando pensó que quería que el mundo parase de dar vueltas, solo para bajar de toda la urgencia que apesta en la ciudad. Para Renata había sido un día difícil, porque en realidad todos los días solían ser difíciles, siempre. Arrancó temprano, hacia su trabajo en la oficina de la empresa de mudanzas. Discutió con su jefe de área por las vacaciones y por el permiso que le daba la empresa para retirarse temprano y tomar las clases. Almorzó sentada en la plaza bajo el nogal de siempre. Luego, de la facultad, pasó fugazmente por las vidrieras de una librería y se tomó un café en el bar de la estación del ferrocarril. Todavía saboreaba el café cuando subió en el ascensor hasta el piso 7 y apenas fue cerrar la puerta y abrir la heladera para prepararse una ensalada de tomate con caballa en lata mientras buscaba la serie en la plataforma de siempre. Del otro lado de la ciudad, Camila se preparaba para dormir. Apagaba la computadora en la que trabajaba y se preparaba un té. El día había sido difícil desde temprano. La pelea en la obra social, la militancia en los barrios humildes, la llamada al laboratorio, no confiaba en los test. El problema no eran los test. El problema era ella, que siempre tenía miedo de hacerlo mal. Últimamente todo estaba tomando una inercia que se le escapaba de las manos. El día, las horas y los minutos pasaban cada vez más rápido por sus ojos cansados. Nadie podía apostar que ya hacía 2 meses que se había distanciado de Ismael. Es cierto, sí, que desde ese día ella bebía un poco de más, pero se consolaba a sí misma pensando que debía ser el luto, esto de declararlo muerto solo para sobrellevar el momento. Y es por eso que de vez en cuando brindaba su memoria, o para que desapareciera ese recuerdo. La necesidad de olvidar, dar vuelta a la página y recomenzar. Por eso la desmemoria sirve para desdibujar todo lo dibujado, borronear todo lo escrito y decapitar muñecos. Y entre tanta desmemoria, había aparecido Renata un día con sus rulos graciosos, esos rulos que siempre había envidiado, ella que tenía el pelo lacio, grueso y sin forma. Atrás habían quedado las épocas donde quería ser rulienta. Había aceptado su pelo, pero esa envidia a lo distinto nunca había desaparecido. Sus padres ya estaban durmiendo hacía 1 hora por lo menos, así que trataba de ser lo más silenciosa posible en la cocina. Se llevó la taza de té al balcón y desde allí buscó la silueta de Renata en el edificio donde ella vivía. Y creyó encontrarla. La noche no tenía luna, así que era más oscura que siempre. Tal vez fue por eso que el relámpago iluminó todo tanto. Algo parecido a esa hecatombe lumínica
pensó Camila, que sería el momento cuando le contase a Renata que estaba embarazada. Un, un, un final revelador, sorprendente, El rayo que cae totalmente de hecatombe. como el rayo, ¿Y ahora como qué el hacemos, relámpago, ¿no? ¿Y ahora qué Pero hacemos? bueno, realmente un cuento del que se puede extraer varias cosas. Primero, como siempre digo, el título, ¿no? El título para mí es como que le hace también un guiño, ¿sí?, a la situación. Es decir, del otro lado de la ciudad. Del otro lado de la ciudad. Así como se puede, como Camila o Renata pudieron encontrar un vínculo o encontrarse cruzando una ciudad. Para Camila esto de cruzar su sexualidad, digamos, era básicamente lo mismo. Sí, sí. Un tema controversial, ¿no? Hoy en día hay una frase o una palabra que define estas situaciones, estos encuentros entre seres humanos, que se habla de liquidez. Es algo líquido. Fluye. Fluye. Por ahí para la gente grande como nosotros es un poco más complejo, pero la gente joven lo tiene totalmente asumido. Sí, porque de un momento a otro aparece Renata y sucede. Sucede. Ya está. Claro. Sí, cuesta entenderlo, pero bueno, como vos decís, son también temas más actuales o situaciones más frecuentes en la actualidad, ¿no? Se dan con mucha frecuencia. Son temas más aceptados en la actualidad y reconocidos. No es que en la antigüedad, digamos, hace 100 años, no hubieran sucedido. No, pero sí, quizás una cosa lleva a la otra, al aceptarlo como que se suceden con más frecuencia. Yo pienso que sí, ¿no? El título también alude no solo a una frase, ¿no?, del cuento, a una situación en particular del cuento, sino a un tema, ¿no?, el tema principal. Tal cual. Y las descripciones realmente están, a mi modo de ver, muy bien logradas, porque termina siendo, creo, ¿no?, Camila el personaje principal y es el que está mejor descrito. La otra también, ¿no? Pero no se sabe. La que define la situación es cuando se describe a... Sí, pero también es cierto Camila. Esto que te decía antes, que me gusta dejar para el lector que también cree, sí. o que recree cómo es su personaje, que es el que está leyendo. Entonces yo solamente le hago un esbozo y por ahí en la cabeza del lector aparece una persona. También, sí, como tantos Macieles, como Claro. te decía. Bueno, lógicamente acá tampoco hay diálogo y sin embargo todo surge de las magníficas descripciones, ¿no? Totalmente, hay algo de algo estático con respecto a Renata, pero el dinamismo lo da Camila, ¿no?, cuando se la describe. Y esta figura, llamémosle climática, ¿no?, que usada muy bien para el desenlace. El rayo. El rayo o el relámpago, sí, porque una noticia así de pronto... El rayo está asociado a la revelación, ¿no?, al conocimiento, a la revelación, al asumir una realidad, o al poder verla en la oscuridad. Poder verla, claro. Poder verla. El tema es que ni ella la tenía clara ni ya estaba pensando en transmitirla. Claro. Lo único que tenía claro es que no confiaba en los test. Es un personaje así fluido. ¿Cómo fue el término que usaste? Liquidez, ¿no? Liquidez. Como que se deja llevar. No hay cuestionamiento ético, no hay nada, ¿no? Bueno, no existe. No, es que No puede existe. ser también. Pero además de eso, esta cuestión de la liquidez es algo que aprovecho a la hora de escribir este tipo de relatos, y por ahí no en forma consciente. No puedo decir que quise hacer esto. También es cierto que me sale así. Ahora después, reinterpretando esa escritura, me doy cuenta que, hablando de la liquidez y de la fluidez, de poder leer esto en un tirón. ¿Cuándo? Cuando vas al baño. A la mañana.
es algo que se utiliza mucho hoy en día. Es decir, nos llevamos el celular al baño y capaz que en esos 3 minutos, 5 minutos, sí, nos actualizamos con algo, o escuchamos música, o estamos viendo un noticiero. Esto tiene esa misma idea. Es decir, que sea posible leerlo en corto tiempo, y es por eso que comienzan y terminan rápido. Me parece estupendo. Digamos que esto de ponerse en situación de dos mujeres, ¿fue fácil o también surgió? Varias veces lo he hecho. Varias veces me he puesto en la piel de una mujer. Tal vez imitando, sin querer, ahora que me doy cuenta, la actitud literaria de este compositor brasileño, Chico Buarque de Holanda, que él ha escrito canciones donde la protagonista es una mujer y expresa su sentimiento y expresa sus frustraciones y su problemática, y lo hace tan bien el tipo que él es amigo obviamente de María Betaña y de Caetano Veloso, y resulta ser que la mamá, don Lacanau, cuando vivía la mamá y lo conoció la obra de Chico Buarque, le dice María Betaña, ¿quién escribe esto? ¿Una mujer? No, un hombre. No puede ser. No es cierto. Sí, mamá, es cierto. Yo modestamente he tomado esa capacidad. No digo que me salga perfecto, pero creo que me sale decente. Bastante bien. Hay otros antecedentes también, como García Lorca. Él vivió rodeado en un ambiente que le permitió escribir, por ejemplo, La casa de Bernarda Alba, ¿no? En fin, bueno, Pancho, un placer que nos hayas visitado, conversar con vos sobre tu proceso creador, sobre tus obras, y recordarnos cuál es el sitio en internet para acudir a parte de tu obra. Calameo, ponen en Google, en el buscador que tengan, Calameo, Pancho Bilbao, y ahí aparece parte de mi obra. Bien, bueno, consultaremos Calameo Pancho Bilbao para seguir nutriéndonos de la obra narrativa o poética también. También, la poética y la narrativa. Mientras tanto, esperamos que se pueda terminar este proceso de escritura y de armazón de la obra. Que en realidad es el peor momento. Es el peor momento. Claro, la parte linda es la creación, ¿no? Esto de ponerlo en caja es... Pero el más necesario. Sí. Si no, no se concluye. Bueno, muchísimas gracias, Pancho, y mucho éxito con esta novela. Muchísimas gracias a vos. Placeres de la lectura. Se trata de un programa al que podemos definir como un espacio, o mejor como un universo pleno de momentos, hasta podríamos decir de prodigiosos instantes, que se irán deslizando como efecto o resultado del encuentro de palabras a partir del diálogo que entablamos con el autor de una obra. Sí, porque aquí tendremos ese privilegio, conocer la obra primero a través de su creador, para luego leerla placenteramente.